La venganza será terrible. Hoy hablaremos finalmente de Gulliver. Personaje de Jonathan Swift. El amigo Lemuel Gulliver era el tercer hijo de un modesto propietario de la ciudad de Nottingham, en Inglaterra. Hasta los 17 años parece que había estudiado en un colegio de Cambridge y luego había ingresado a la Universidad de Cambridge para estudiar medicina. Pero como la familia tenía dificultades económicas, el chico, mientras estudiaba, trabajaba como practicante en la clínica de un tal Dr. Bates. Pero lo que a él le gustaba era la marina. Todo lo que ahorraba lo invertía en pequeñas compras relacionadas con la náutica. Y estudió en secreto la náutica. Terminados sus estudios, logró un cargo como médico en la fragata Golondrina, y ahí, como médico de la fragata, viajó 3 años y medio. Volvió a Inglaterra, se casó, se aburrió después de la vida sedentaria, imagínese, deliberó con su familia y amigos y se hizo a la mar. Y así, el 4 de mayo de 1699, partió como cirujano del buque Antílope, y es en ese momento cuando se inician las aventuras de Lemuel Gulliver. Como sabemos, una tempestad lo llevó a Blefuscu y a su vecina, la isla de Lilliput. Bueno, contaremos hoy lo que le sucedió a Gulliver algunos años más tarde y algunas páginas más adelante, en otras tierras también extrañas, como las de Balnibarbi y Luggnagg. Todos conocemos la del el país de los enanos y el país de los gigantes, que es lo que le llama la atención a todos los que han llegado hasta ahí. Hoy vamos a ir a estos dos países tan extraños como el de los pigmeos y el de los gigantes. Balnibarbi era una isla situada al este del Japón. Gulliver llegó allí el 16 de febrero de 1708. Me gusta porque Swift sitúa sus islas inventadas con toda puntualidad y las fechas también. Tiene mucha minuciosidad en los detalles. Bueno, este lugar, Balnibarbi, estaba sometido a la autoridad de un emperador. En realidad no vivía en Balnibarbi, sino en la isla volante que estaba sobre Balnibarbi y que, lamento decir, se llamaba la isla de la puta. Que algunos traductores tratan de cambiar. Era un chiste que se gastó Jonathan Swift contando con que los ingleses que lo leían no sabían el castellano. Bien. Pues esta isla que acabo de nombrar, la isla de la Pucha, por un sistema de imanes, volaba sobre Balnibarbi y así el emperador podía controlar a sus súbditos. Si alguna región mostraba signos de rebelión, el emperador la sometía estacionando la isla de la Pucha sobre ella, de manera que se viera privada de sol y de lluvia. ¿Entendés? Te ponemos la isla encima y no te llueve ni te da sol. E incluso como último recurso podía hacer descender la isla, aplastando a cualquier población rebelde. Cuando Gulliver llegó a Balnibarbi, lo recibió un funcionario que había sido relevado recientemente por insuficiencia. Se llamaba Munodi y estaba muy amargado, Munodi. Gulliver observó un notable contraste entre el modo de vida de este Munodi y el de los demás habitantes de Balnibarbi. Munodi tenía un castillo en la capital se llamaba Lagado, disculpen ustedes, y una propiedad rural. Y el resto de los habitantes de Balnibarbi vivían en casas mal equipadas, en estado ruinoso. Munodi era un hombre razonable, pero los otros habitantes no. En realidad, Munodi le contó a Gulliver que los balnibarbianos se burlaban de él porque daba mal ejemplo al resto del reino. Dijo con tono melancólico que pronto tendría que tirar abajo su casa para reconstruirla conforme a la nueva moda, que era la moda ruinosa. Parece que unos 40 años antes, un grupo de balnibarbianos había pasado 5 meses en la Pucha, y este contacto con los científicos y los teóricos de la isla volante les proporcionó un aprendizaje sobre un montón de ideas nuevas. Bueno, las ideas nuevas las difundía una academia, la Academia de Proyectistas. Era una casta de inventores
Y pues vamos a ver qué es lo que inventaba. Por ejemplo, había un edificio en ruinas que se alzaba en una ladera cercana. Había sido un molino, lo bastante grande para moler el grano de muchas granjas. Parece que los proyectistas aseguraron que en vez de usar el río para hacer funcionar el molino, era mejor bombear el agua hasta lo alto de la montaña y dejarla correr para abajo. Los valnivarbianos aceptaron esa idea porque era progresista. El proyecto no sirvió para nada, pero no importa. Los proyectistas le echaron la culpa a Munodi y por eso lo echaron. De todos modos, a Gulliver le interesó mucho observar qué hacían los proyectistas de Valnivarbi. Visitó la Academia Central, un conjunto de edificios con unas 500 salas, y allí encontró un hombre trabajando en un proyecto para extraer rayos de sol de los pepinos y conservarlos en recipientes herméticamente cerrados para poderlos liberar en los inviernos inclementes. Vos agarras un pepino, le extraes los rayos de sol, te lo guardas adentro de una botella y cuando viene un invierno inclemente liberás los rayos de sol y estamos todos salvados. Ya llevaba trabajando en ello 8 años y había juntado suficientes rayos para aprovisionar el jardín del gobernador. En otras salas, Gulliver encontró a unos tipos enfrascados en planes para convertir el hielo en pólvora o para enseñar a aprendices ciegos a mezclar colores para los artistas mediante el tacto y el olfato. Los pintores tenían ayudantes ciegos que oliendo le mezclaban los colores, oliendo y tocando. Entrenaban arañas para que tejieran sedas fuertes y de brillantes colores, gracias a una dieta a base de moscas coloreadas. Otro proyectista estaba elaborando un plan para arar la tierra por medio de chanchos. Solo era preciso enterrar alimentos apetecibles para los chanchos en el campo que debía ararse. Después soltaban los chanchos y los chanchos removían la tierra, la cual además fertilizarían con sus excrementos. Hasta el momento los experimentos habían sido negativos. Otro había observado que las abejas construían siempre sus nidos de arriba hacia abajo y había llegado a la conclusión de que ese tenía que ser el método de construcción más natural y eficiente. Y entonces diseñó un modo de edificar las viviendas empezando por el techo. Uno de los proyectistas más notables era el llamado artista universal. En el laboratorio 50 asistentes trabajaban afanosamente en proyectos tales como ablandar el mármol para usarlo como almohada o condensar el aire en una sustancia seca y tangible. Trabajaban además en la búsqueda de una raza de ovejas lampiñas. Gulliver encontró también una máquina de escribir libros, que era un gran marco de madera lleno de cubos colgados de alambres, y en cada cara de los cubos se había pegado un papel y en cada papel estaban escritas las palabras del idioma valnivarbiano. Entonces, para escribir libros se hacía funcionar la máquina y giraban los cubos y presentaran las palabras escritas en la superficie. Después leían las líneas resultantes. La máquina de escribir o de formar poemas. En la escuela de idiomas, unos profesores pretendían mejorar la lengua local y un plan era prescindir por completo del habla. Este plan prolongaba la vida humana porque, según ellos, la conversación te pudría los pulmones y acarreaba una muerte prematura. Entonces, la gente llevaba consigo las cosas necesarias para conversar. Cuando querías nombrar un objeto, lo sacabas de una bolsa y lo mostrabas. El idioma ostensible del que hablaría después Bertrand Russell. Y Gulliver observó que estos sabios llevaban fardos llenos de cosas sobre las espaldas, y cuando dos de ellos se encontraban, abrían los fardos y mantenían conversaciones de hasta 1 hora a base de señalarse objetos uno a otro. En los edificios de esta sociedad, las salas estaban profusamente ornamentadas para que la gente pudiera conversar señalando un objeto tras otro. En la escuela de matemática, los estudiantes aprendían escribiendo las fórmulas en pequeñas obleas con tinta cefálica y tragándoselas con el estómago vacío. Después tenían que vivir 3 días a pan y agua para que la tinta cefálica subiera hasta el cerebro
y le infundiera los conocimientos matemáticos. Hasta ese momento el proyecto no había tenido éxito porque las obleas eran muy feas y los estudiantes las escupían. En la escuela de política, Gulliver se interesó por un proyecto que consistía en trasplante de cerebro de los miembros de cada partido. Abrirles el cráneo con una sierra y efectuar un intercambio cerebral, trasplantando la mitad del cerebro de cada político al cráneo de un oponente y viceversa, para que los dos medios cerebros encerrados en el mismo cráneo debatieran las cuestiones y llegaran a un compromiso. Después habían ideado un eficaz sistema para elevar los impuestos. Habían creado un impuesto sobre los vicios y desatinos de cada persona que debería juzgar un jurado compuesto por los vecinos. Y por otra parte también se imponía un impuesto sobre la belleza de las mujeres y el valor, ingenio y educación de los hombres, impuesto que debería fijar cada interesado. Gulliver mantuvo largas y amenas discusiones sobre política con muchos profesores y al final se cansó y se fue. Pero el 21 de abril de 1709 llegó a la isla de Lugnag, situada entre Japón y Valnivarvi, y allí se encontró con los Struldbrugos o inmortales. Struldbrugos o inmortales. La distinción de los sexos en los Struldbrugos estaba dada por una pequeña marca roja sobre la ceja izquierda. A los 12 años de edad la marca se volvía verde, a los 25 azul oscuro y a los 45 se volvía negra. Gulliver sintió gran interés por los Struldbrugos o inmortales. Pensaba que nada podía ser tan deseable como la vida eterna. En fin, imagínese acumular sabiduría de todas las eras, estudiar la historia mientras se desarrollaba ante tus ojos. Sin embargo, uno le advirtió que en este caso la vida eterna no significaba salud y fortaleza eternas. Los desdichados Struldbrugos sufrían el proceso normal de envejecimiento. Ya a los 90 años habían perdido todas las facultades físicas y mentales. Estaban sin dientes, sin pelo, sin apetito, sin deseos, sin recuerdos. Y arrastraban una existencia miserable que nunca terminaba. Cuando Gulliver pudo ver a algunos Struldbrugos, su visión le pareció lamentable y su aspecto era más repugnante cuantos más longevos eran. Le hubiera gustado conversar con ellos acerca del pasado, pero los inmortales solo estaban interesados en el presente inmediato. Afortunadamente, tan solo una pequeña porción de los lugagnianos nacían Struldbrugos. Así que, en realidad, para lo único que servían los inmortales era para que el resto de los habitantes no le tuviera temor a la muerte. Y Gulliver, una vez más, abandonó aquella región y se hizo a la mar. Tuvo otros destinos, pero que son parte de otra historia. Estas son un resumen de dos de las visitas que hizo Gulliver, más allá de sus ya remanidas visitas al país de los enanos y al país de los gigantes, de esas que le gustan de los dibujos animados y los efectos especiales. El autor de aquellos viajes, el querido Jonathan Swift, murió loco. Una vez parece que caminaba junto a un amigo llamado Young y vio que la copa de un árbol no tenía hojas. Se lo hizo notar al amigo y después dijo: a mí me sucederá lo mismo, mi cabeza morirá primero. Y así fue. Aunque sus ventas eran un éxito, su situación era desesperante. Había quedado sordo, después ciego, sufría constantes ataques de delirium tremens, perdió la memoria y en sus últimos días caminaba solo repitiendo constantemente: soy el que soy, soy el que soy. Murió el 19 de octubre de 1745 a los 78 años y dejó toda su fortuna para la construcción de un manicomio. Este era Jonathan Swift, el autor de los viajes de Gulliver, que parece un libro para los chicos, pero que si uno
sigue leyendo un rato más, ya deja de ser. A este delicioso Jonathan Swift vamos a dedicar la charla de hoy, y al ficticio pero entrañable capitán Lemuel Gulliver, que parece que no era muy inteligente, como él mismo decía por ahí, pero por eso era necesario que el personaje central no fuera muy profundo, para que los relatos fueran objetivos, sin crítica. Sin demasiado análisis. Claro, sin análisis. Y justamente en esa falta de análisis, en ese estilo despojado, reside la mayor parte de la gracia. Sí, claro. Imagínense si Swift hubiera intercalado continuos comentarios intencionados. Por ejemplo, es mucho más gracioso decir así, despojadamente, que el impuesto a la belleza va a ser decidido por el propio afectado, que decir inmediatamente un chiste. Claro, porque ¿quién va a creer que...? No, porque todos se creen que son lindos. Bueno, eso es lo que sobra, ¿me entiendes, Rolón? Sí, seguro. Hay que completarlo en su cabeza, ¿no? Bueno, ¿y a quién más se lo podemos dedicar? Bueno, nadie más que... bueno, a los habitantes de la isla de la Pucha no, porque eran antipáticos. La venganza será terrible.